Ocasiones en menos de una semana que el presidente Andrés Manuel López Obrador alude o habla del Instituto Nacional Electoral en términos de que se trata de una institución que cuesta mucho dinero, demasiado dinero, y que además pues no cumple con su función primordial de realizar elecciones creíbles en el país. Y más allá de que cualquier persona puede alegar que la libertad de expresión le da derecho de opinar sobre lo que quiera, pues sí llama la atención. Y voy a pedirle al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien amablemente nos acompaña hoy en el programa, pues que me dé su opinión sobre esta polémica. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, Pascal. ¿Te Te saludo a sorprenden ti y a tu estas auditorio. alusiones del presidente de la República al INE, Lorenzo? Bueno, son las expresiones de un actor político, ¿no? Respecto de una autoridad que está colocada por encima de los actores políticos Uh-huh. y que por su función pues tiene que arbitrar la contienda entre los propios actores políticos. Mira, en el INE sabemos que los actores políticos hacen política. Lo que le toca al INE es arbitrar la política, así que tenemos que colocarnos por encima de esas expresiones, aun cuando vengan pues, de la máxima magistratura del país, que no le quita, en todo caso, pues el carácter de ser un actor político y no un árbitro de la contienda. Así que, bueno, pues así las estamos asumiendo Uh-huh. de entrada. Y bueno, por supuesto, pues sí vale la pena decir pues que hay un guardián ya establecido en la propia Constitución, que es el INE, ¿no? El guardián de las elecciones y de la democracia, ¿no? Y Ayer al que el todos los actores presidente, políticos, sin excepción, sí. incluyendo el presidente de la República, tiene que subordinarse en esta materia, ¿no? Ayer el presidente justamente pues decía que él quiere convertirse en guardián de las elecciones, que lo será de cara al proceso electoral de 2021, que todavía no comienza formalmente en septiembre, pero pues ya hay muchos adelantados en esta contienda. Tú me dices, las elecciones en México ya tienen un guardián. ¿Dirías que no necesitan otro? No, yo creo que está bien tener otro guardián y entiendo, así es la única manera de darle sentido a las expresiones del presidente de la República de ayer, porque hacerlo de otra manera significaría que el presidente está yendo en contra de la Constitución y no creo que sea el caso, no hay que asumirlo así. Entiendo esas expresiones como una llamada de atención, como un llamado muy enérgico a los funcionarios que están subordinados a él, porque Uh-huh. sobre ellos sí tiene jerarquía, de que no vayan a intentar entrometerse en las cuestiones electorales porque eso implicaría violar la Constitución. Desde ese punto de vista, el presidente de la República me parece que sí puede mandar un mensaje fuerte, enérgico, Uh-huh. a sus subordinados, es decir, a los funcionarios del gobierno federal, particularmente aquellos que manejan recursos y gestionan programas sociales para que no intervengan en las elecciones. Yo así lo veo, porque si no, incluso lo dijo, hasta dijo que con el INE no se mete. En fin, lo dijo y con eso me quedo. Y creo que hace bien en hacer ese llamado a sus subordinados. Creo que hace bien en decir que los va a denunciar. Claro, en el orden constitucional mexicano hay solamente dos instancias ante las que se puede denunciar a alguien que comete un ilícito electoral. Ante la Fiscalía de Delitos Electorales, por un Uh-huh. lado, y ante el INE por el otro. Entonces estaremos atentos a todas las denuncias que presente en su caso el presidente de la República, respecto por supuesto de cualquier persona, pero entiendo que para darle sentido a lo que dijo el presidente y no contraponerlo con la Constitución, creo que es importante hacerlo así, pues debemos entender que ese fue un llamado a sus subordinados, a los miembros del gobierno federal. De todos modos, el INE estará atento a que nadie, porque el INE sí tiene un mandato constitucional para ello, que nadie en este país, ningún funcionario público, sin importar quién sea, ni el nivel de gobierno, desde el propio presidente de la República hasta de los presidentes municipales, pues estaremos vigilándolos para que si hay alguna irregularidad cometida por ellos, alguna violación a la Constitución, alguna intromisión indebida a los procesos electorales, pues actuaremos en consecuencia como lo hemos venido haciendo, ¿no? En términos de lo que establece la ley electoral, establece la Constitución, ¿cuál es el límite de lo que puede hacer y decir el presidente de la República? Porque hay partidos políticos que se han quejado, Lorenzo, tú lo sabes,
Sí. se han quejado ante el INE del contenido de las conferencias mañaneras en las que el presidente, y pues aquí no invento nada, hay 1000 expresiones del presidente para probarlo, pues ha descalificado a partidos políticos, en particular a un partido político. ¿Cuál es el límite de actuación del presidente? ¿Está Mira, todavía, creo que es un, digamos, cubierto por la libertad de expresión si él descalifica a un partido político o está intrometiéndose en la arena electoral y, digamos, bordeando lo que la ley le permite hacer? Mira, creo que es una pregunta muy pertinente, Pascal, sobre todo porque aquí sí cada país y cada democracia establece sus propias reglas, no hay una regla común. Hay países en donde los propios funcionarios públicos tienen toda la libertad, legalmente hablando, de poder expresarse en materia política. En México, por nuestra historia particular, no es así. De hecho, hay que recordar que hubo un presidente de la República no hace mucho, la década pasada, que pretendió intervenir en cuestiones electorales, opinando en plenas campañas, y que incluso, por cierto, utilizó instrumentos legales indebidamente para tratar de descalificar a un contendiente. Uh-huh. Y a partir de entonces, precisamente por los reclamos de entonces un líder opositor, un candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, se modificó la Constitución en 2007 y se estableció en el artículo 134 de la misma Constitución la obligación de todos los funcionarios públicos, y cuando digo todos, desde la presidencia hacia abajo, de conducirse con respeto o con imparcialidad y sin tener ninguna injerencia en los procesos electorales. Eso es lo que dice la Constitución. Quien no haga eso está violando la Constitución. Por lo tanto, pues el INE ha tenido conocimiento por el rol que tiene. Mira, el presidente de la República es un actor político. Lorenzo, me da pena interrumpirte, tengo que hacer un corte obligado. No ¿Me esperarías un momento y terminamos claro, la conversación? Aquí estamos, gracias. Muchas gracias, el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Volvemos a seguir. Presidente del INE sobre los comentarios que ha hecho en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, gracias por esperar. Te preguntaba yo, pues, cuáles son los límites que establece la ley, la Constitución para la intervención del presidente en temas político-electorales. Tú me recordabas que pues, hubo una reforma en 2007 que estableció claramente esos límites y que en función de ellos pues ha habido actores políticos, partidos políticos que han presentado pues quejas sobre el contenido de la conferencia mañanera ante el propio Instituto Nacional Electoral. Esto resumiendo lo que platicábamos antes de haber tenido que interrumpirte. Una disculpa. No, hombre, exactamente, Pascal. Mira, esencialmente los límites son que ningún funcionario público puede violar el principio de imparcialidad e intervenir con dichos y mucho menos con recursos en favor o en contra de un actor político. Ese es el modelo de partido político o con alguna expresión que incida en el sentido del voto. Esos son los límites que nos pusimos, esos son los límites que demandó en su momento la oposición y son los límites actualmente existentes. Uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero habría que modificar la Constitución para cambiar las cosas. Dicho eso, cuando arrancan los procesos electorales, empieza lo que en ámbito electoral llamamos una especial prevención, es decir, como toda la vida política empieza a girar en torno a las elecciones, es cuando los funcionarios públicos tienen que tener un cuidado mayor respecto a no incidir Es decir, después del 1 de septiembre, en este caso. Aumenta entonces la prevención, exactamente, a partir del 1 de septiembre, pero es una prohibición permanente, así que pues es un acto de responsabilidad no entrometerse en las cuestiones político-electorales. ¿En qué otras cosas? Porque el presidente de la República no es un actor de las campañas electorales, no estará en las boletas, ya veremos qué pasará, no hay reglas, por cierto, al respecto todavía, respecto de la eventual figura esta de la revocación, nueva figura de la revocación de mandato, pero esa es otra historia, digamos. Para lo que tiene que ver con las elecciones, los funcionarios públicos no pueden ni con dichos ni con dinero incidir en la contienda. Eso es lo que establece la Constitución. Aprovecho que lo mencionas y hago el paréntesis porque me parece importante. Me dices, no hay reglas todavía para la aplicación de la figura de revocación del mandato. Así es, salvo lo que dice la Constitución, es decir, que se tendrá que realizar
de manera desfasada de las elecciones intermedias. Mira, el ciclo electoral del próximo año podría ser algo semejante al que sigue, ¿eh? Vamos a tener elecciones el 6 de junio, estas elecciones para renovar 15 gubernaturas, congresos locales en 30 estados, en 30 estados también municipios y los 500 diputados federales. Después, en agosto, en la primera semana de agosto, podríamos llegar a tener, si se llega a convocar alguna, consulta popular. Y en febrero, pero más bien principios de marzo de 2022, podría eventualmente instrumentarse por primera vez la revocación de mandato. Es decir, puede ser un año muy cargado en este sentido. Y todavía el Congreso, así como no emitió leyes para regular la reelección, su reelección, no la de los legisladores, la de los diputados, las y los diputados, no hay reglas todavía que especifiquen cómo se va a realizar la revocación de mandato. Yo supongo que tendría que ser una especie de elección, igual que las elecciones federales, con las casillas y demás, pero no hay reglas específicas aún, ¿no? Sí, oye, por cierto, no sé si supongo que estás enterado, porque tú, además de ser el consejero presidente del INE, eres un acucioso observador de los temas políticos y electorales, pero en Veracruz aprobaron una reforma constitucional que prohíbe pues la consulta para revocación de mandato. Eso no iría en principio, y a reserva de revisar bien el tema, pero un comentario inicial tuyo, pues en contra de lo que establece la Constitución General. Mira, de entrada no, porque lo que hace la Constitución Federal no es volver obligatoria la revocación de mandatos, sino es una posibilidad que ahora tiene base constitucional, pero en el ámbito local pues dependería de cada constitución, ir aterrizando y modelando, digamos. Incluso podría una constitución local determinar que no se puede someter a consulta de revocación figuras de elección popular. De entrada sí, porque lo que establece la Constitución es la posibilidad de que exista esta figura, nada más, no de entrada. De acuerdo, bueno, entonces habrá que estar pendientes de la aprobación de una ley reglamentaria, ¿no? Sí, exactamente, y esa la tendrá que emitir el Congreso. Espero que lleguemos a ella, porque si no, sí vamos a estar en problemas. Tendríamos que aplicar directamente la Constitución sin tener claridad de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, oye, ¿qué va a pasar con las elecciones de Coahuila e Hidalgo que se pospusieron por el COVID? Bueno, esas se van a realizar este año, sin duda, apenas las condiciones sanitarias lo permitan. El viernes pasado, por cierto, el Consejo General conoció un informe, el Consejo General del INE, en donde establecimos que desde el momento en que se reinicien las actividades en esas entidades, necesitamos 70 días para organizar lo que todavía falta por hacer, entre ellas, entre otras cosas, las propias campañas electorales, ¿no?, que le corresponden a los partidos y a los candidatos, para poder tener la jornada electoral. Esto quiere decir que si la jornada electoral quisiéramos que fuera el 30 de agosto, pues tendría que haber iniciado el plazo ayer, o sea, ya el 30 de agosto, en agosto ya no va a poder realizarse la jornada electoral. Pero dependerá de los semáforos sanitarios, Pascal, el momento en el que reiniciemos la jornada. Nosotros estamos muy atentos y en coordinación con las autoridades de salud de esas entidades para monitorear, digamos, el avance de la pandemia y definir en qué momento pueden reiniciar. En agosto ya no fue entonces. En agosto ya no fue, bueno. Confiamos en que pueda ser en septiembre, pero vamos a necesitar, ese es el dato importante, 70 días a partir de que se abran las posibilidades, que existan las condiciones para poder llevar a cabo la jornada. ¿Y ustedes pedirían semáforo verde? Mira, no nos corresponde a nosotros ponerlo. Lo que nosotros estamos haciendo es recopilando toda la información, tanto de fuentes oficiales, tanto las federales como las locales en materia de salud, para poder definir en qué momento podemos comenzar con la parte de la elección, de la organización de la elección, que va a requerir más contacto masivo, insisto, campañas donde están los mítines, etcétera, y por supuesto el día de la jornada electoral, cuando habrá una concentración importante de ciudadanas y ciudadanos en las casillas, ¿no? Pues Lorenzo, una última pregunta sobre el tema del INE, el tema del costo. Aquí José Woldenberg, a quien entrevistamos hace unos días, dice, bueno, pues es que el INE tiene tantas direcciones y áreas como establece la ley. ¿Tú qué opinión tienes? Mira, Pascal, ha sido objeto de discusión pública, incluso se ha mencionado
el presidente mismo ha dicho que va a ser de conocimiento público el organigrama del INE. Yo lo que digo es que cualquier persona puede hacerlo. Bienvenidos el escrutinio público y la rendición de cuentas. El INE es, en ese sentido, me atrevo a decirlo con orgullo, probablemente la institución pública más transparente, donde cualquier persona con más facilidad puede, a través de la página del instituto, conocer toda su estructura y además las remuneraciones y prestaciones de todos los funcionarios que en él elaboramos. Dicho eso, pues lo que creo que es importante señalar es que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No se vale decir así sin más, además sin datos, porque no hay ningún estudio en el mundo realizado a propósito de cuánto cuestan precisamente las estructuras electorales, que el INE cuesta mucho. Sí cuesta, pero es el costo en buena medida de lo que la propia ley, recogiendo y tratando de inocular la desconfianza, ha venido planteando. La ley dice cuántas direcciones tenemos, no lo dijo el INE. La ley establece cuáles son nuestras atribuciones. Y déjame planteártelo de esta manera, muy brevemente. Por supuesto, el INE organiza, como el resto de las autoridades electorales del mundo, los procesos electorales, los comicios, pero no todos los órganos electorales del mundo son responsables de llevar un padrón electoral, y mucho menos de la calidad como el que tiene el INE. No todos los órganos electorales del mundo fiscalizan a los partidos, y el INE tiene los procesos de fiscalización más robustos si se les ve a nivel comparado con todo lo que falta todavía por hacer en esta materia, pero fiscaliza. Y ninguna autoridad electoral del mundo, ninguna, salvo el INE, monitorea todas las estaciones de radio y televisión. Pues todo esto implica tener unas estructuras que nos mandata la propia ley, y que hay que ponderar al momento de juzgar el costo del propio instituto. Pues muy bien. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes en cuántos países, un ejemplo adicional, en cuántos países se imprimen boletas electorales en papel seguridad? Solo en México. O bien hay países que concentran las mesas de casilla, los centros de votación, en grandes espacios, escuelas, centros comerciales y qué sé yo. Acá lo que tenemos que hacer es llevar la casilla lo más cerca de la casa. Eso lo mandata la ley. Y yo creo que hablar de los costos del INE sin hacernos cargo de lo que la desconfianza nos llevó a poner en la ley, pues es un discurso a medias, ¿no? Es una verdad a medias, ¿no? Pues Lorenzo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, el agradecido soy yo. Gracias. Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.